La mayoría de los suelos agrícolas no se agotan de un día para otro, se agotan en silencio. Primero producen bien, luego empiezan a pedir más abono, más agua, más ayuda desde fuera, y llega un punto en el que la tierra sigue ahí, pero ya no responde igual. Por eso lo que ocurrió en China resulta tan desconcertante. Allí hubo campos cultivados durante generaciones, durante siglos, durante miles de años, y aún así seguían produciendo alimento. La pregunta es inevitable. ¿Cómo puede una agricultura durar tanto tiempo sin destruir la fertilidad que la sostiene? Y aquí viene lo más interesante. La respuesta no estaba en un fertilizante milagroso, no estaba en una técnica secreta, ni siquiera estaba en una sola práctica brillante. La respuesta era mucho más difícil de copiar. Era un sistema donde casi nada se desperdiciaba, donde un residuo no era basura, sino fertilidad fuera de lugar, donde el agua no solo regaba, donde el barro no era suciedad, y donde el suelo no se trataba como una mina de nutrientes, sino como algo que había que alimentar una y otra vez. A comienzos del siglo XX, el agrónomo estadounidense F. H. King viajó por China, Corea y Japón, intentando entender precisamente eso. Quería responder una pregunta que para muchos agricultores modernos sigue siendo incómoda. ¿Cómo podían seguir sacando cosechas de campos trabajados durante siglos sin agotar la tierra por completo? Y para entender la respuesta, primero hay que entender el problema, porque todo cultivo extrae algo. Cada cosecha que sale del campo se lleva nutrientes, se lleva materia orgánica, se lleva minerales, se lleva energía acumulada en el suelo. Al principio, esa pérdida no se nota, después se nota un poco, luego aparece en la estructura del suelo, en la caída del rendimiento, en la necesidad de comprar cada vez más insumos externos, y al final se llega al mismo punto de siempre. El campo produce, pero cada vez depende más de fuera para seguir produciendo. Por eso la pregunta importante no es solo cuánto produce un suelo, la pregunta real es otra: ¿cuánto de lo que sale vuelve? Ahí estaba una de las claves de aquella agricultura. Los agricultores chinos no podían permitirse el lujo de desperdiciar fertilidad. No tenían enormes extensiones nuevas esperando a ser abiertas. No podían agotar un suelo, abandonarlo y pasar al siguiente. La tierra era limitada. La población era enorme. Y el campo tenía que seguir funcionando año tras año, generación tras generación. Así que el sistema se organizó alrededor de una idea simple, pero durísima. Todo lo que podía volver al suelo, volvía. Volvían los restos de cultivo, el estiércol animal, las cenizas, los lodos, el barro de los canales, la vegetación de márgenes y montes, y materiales que en muchos otros lugares se habrían visto como un estorbo. Para ellos, muchas de esas cosas no eran residuos, eran nutrientes desplazados, eran fertilidad esperando regresar. Y eso cambia por completo la lógica agrícola, porque en un sistema lineal, el suelo produce, el producto sale y el residuo se pierde. Después, el campo tiene que seguir rindiendo como si nada hubiera pasado. Pero en un sistema circular, el suelo produce, una parte alimenta a personas y animales, y otra parte termina regresando al propio sistema. No regresa igual. Regresa compostada, regresa fermentada, regresa convertida en estiércol, regresa mezclada con lodo o ceniza, regresa transformada, pero regresa. Y esa es la palabra clave de toda esta historia: volver. Porque la fertilidad no se conserva solo echando cosas al suelo. Se conserva cuando los ciclos no se rompen. Uno de los ejemplos más fascinantes era el barro de los canales. En muchas regiones, los canales no servían solo para mover agua o mercancías. También acumulaban sedimentos, restos orgánicos y nutrientes arrastrados por el paisaje. Ese barro se sacaba, se transportaba. A veces se mezclaba con otros materiales y terminaba aplicándose al campo. Visto desde fuera puede parecer absurdo. Mover barro a mano, cargarlo, transportarlo, prepararlo, devolverlo al suelo. Pero dentro de esa lógica agrícola tenía todo el sentido del mundo. El agua movía fertilidad, los canales la retenían y el trabajo humano la devolvía a donde hacía falta. Ese barro no era simplemente barro, era suelo desplazado, era materia orgánica, era mineral. Era una forma de recuperar parte de lo que el agua y la actividad diaria habían sacado del campo. Y aquí aparece una idea muy potente. En estos sistemas, agua y fertilidad no estaban separadas. Hoy solemos pensar en el agua como riego. Punto. Pero en aquella agricultura el agua también transportaba nutrientes, movía sedimentos, llenaba canales, preparaba arrozales, facilitaba transformaciones biológicas,
Ayudaba a que la materia orgánica pasara por distintos procesos antes de volver al suelo. Por eso, un canal, una zanja, un estanque o un arrozal no eran solo infraestructura hidráulica, eran también infraestructura de fertilidad. Pero el sistema no terminaba ahí. Otra de sus claves estaba en las plantas que no se sembraban solo para alimentar personas, sino para alimentar el suelo. Las leguminosas. Hoy sabemos que muchas leguminosas pueden asociarse con microorganismos capaces de fijar nitrógeno del aire. Pero mucho antes de que la ciencia lo explicara, los agricultores ya habían aprendido por observación que ciertas plantas ayudaban a mantener la tierra viva. Por eso formaban parte de las rotaciones. No eran un detalle menor, no eran una moda, eran una herramienta central del sistema. En algunas zonas, antes o después del arroz, se sembraban leguminosas como el llamado trébol chino. A veces se incorporaban directamente al suelo. Otras veces se mezclaban con lodos blandos de canal. Se dejaban transformar. Y luego se devolvían al campo. Y aquí está lo importante. No era una sola práctica. Era una combinación de procesos. Planta viva, raíz, microorganismos, lodo, fermentación, tiempo, trabajo y después suelo. Por eso estos agricultores no solo cultivaban alimentos, cultivaban fertilidad. Y esa diferencia es enorme, porque cultivar alimentos es pensar en la cosecha de este año. Cultivar fertilidad es pensar también en la del año siguiente, y en la siguiente, y en la que quizá tú no verás, pero sí quienes vengan después. Esa visión aparece una y otra vez en todo el sistema, no con palabras modernas como sostenibilidad o regeneración, pero sí en la práctica, en la disciplina, en la obsesión por no dejar escapar nada útil, en la idea de que cada flujo del paisaje podía volver a conectarse con la producción. Y todavía hay otra pieza fundamental: el tiempo. Porque aquellos agricultores no solo aprovechaban el espacio, también exprimían el calendario. En regiones favorables podían sacar 2, 3 o más cosechas al año del mismo terreno. Un cultivo terminaba y otro ya estaba entrando. Una parcela se cosechaba mientras otra se preparaba. En algunos casos, distintas plantas compartían el espacio en momentos diferentes del ciclo. Una estaba acabando, otra arrancando, otra creciendo con fuerza. Eso no era simplemente meter más plantas. Era hacer que el suelo trabajara durante más meses sin quedar abandonado ni roto en sus ciclos. Era una agricultura intensiva, sí, pero intensiva en observación, en mano de obra, en conocimiento acumulado, no basada en sensores, no basada en maquinaria moderna, sino en entender con precisión el ritmo de cada cultivo y el momento exacto de cada operación. Cuándo sembrar, cuándo trasplantar, cuándo incorporar materia orgánica, cuándo preparar el siguiente ciclo, cuándo devolver al suelo lo que el suelo iba a necesitar. Ahora bien, aquí conviene decir algo importante. No hay que idealizar este sistema. Exigía muchísimo trabajo humano, mucho más del que hoy la mayoría aceptaría. Y algunas prácticas históricas, sobre todo las relacionadas con ciertos residuos, no pueden copiarse tal cual. Hoy requerirían controles sanitarios muy estrictos. Así que el mensaje no es que todo lo antiguo fuera mejor. No va de nostalgia, va de lógica. Lo admirable de aquel sistema no era simplemente que fuera antiguo. Era que entendía algo que la agricultura moderna olvida con demasiada facilidad. Si extraes fertilidad sin devolver fertilidad, tarde o temprano el sistema se rompe. Puedes retrasarlo, puedes compensarlo temporalmente, puedes comprar insumos, puedes aumentar dosis, puedes seguir empujando, pero la pregunta de fondo no desaparece nunca. ¿Qué vuelve al suelo después de cada cosecha? ¿Qué vuelve después del consumo? ¿Qué vuelve después de podar, cocinar, alimentar animales o mover agua? Si la respuesta es casi nada, la fertilidad depende cada vez más de fuera. Si la respuesta es mucho y bien transformado, el sistema empieza a sostenerse mejor. Y esa fue, en el fondo, la gran inteligencia de aquellos agricultores. No tenían una técnica mágica, tenían una red de retornos. Volvía el residuo, volvía el barro, volvía la ceniza, volvía la leguminosa, volvía el agua cargada de sedimentos y vida. El campo producía, sí, pero también era alimentado constantemente. Y por eso esta historia no habla solo del pasado. También nos obliga a mirar el presente de otra manera. Porque hoy hablamos mucho de fertilizantes, productividad, eficiencia y tecnología. Y todo eso puede ser útil. Pero ninguna tecnología sustituye esta pregunta. ¿Estamos construyendo fertilidad o solo comprando tiempo?
Quizá la agricultura del futuro no consista solo en inventar cosas nuevas, quizá también consista en recuperar principios antiguos con ojos modernos, no para copiarlos literalmente, sino para rescatar la lógica que los hacía funcionar. Cerrar ciclos, no desperdiciar nutrientes, aprovechar el agua, mantener el suelo cubierto y activo, y entender que la fertilidad no es un saco que compras, es una relación entre suelo, plantas, agua, animales, personas, tiempo y memoria. Por eso, cuando alguien pregunta cómo China pudo cultivar durante miles de años sin agotar sus campos, la respuesta no cabe en una sola técnica. La respuesta es esta, porque la tierra no se trataba como un soporte vacío. Se trataba como algo que había que alimentar. Cada año, cada estación, cada cosecha. Porque un suelo no se mantiene vivo solo por lo que le echas. Se mantiene vivo por todo lo que eres capaz de devolverle. Si quieres que sigamos explorando técnicas agrícolas antiguas que todavía pueden enseñarnos algo hoy, dime en comentarios qué tema te gustaría ver después. El barro de los canales chinos, las terrazas japonesas o el cultivo del arroz que alimentó a millones durante siglos.